Hola, ¿cómo estáis? Estamos llegando ya a ese periodo casi prevacacional y hoy vamos a hablar de una película para ver un poco los aires, ¿no? Por los aires. Una película aérea, netamente aérea, que ha sido muy maltratada en los últimos años. Ahora diré por qué. Hoy vamos a hablar de la película Fuerzas Aéreas. Empezamos. Fuerzas Aéreas, una película del año 1943, dirigida por uno de los grandísimos directores, yo diría de los mejores, ¿no? Howard Hawks. Hablamos un día aquí con nuestro amigo Andrés Moret sobre ese libro estupendo de Hawks, sobre esa biografía que se había reeditado en España, ¿no? Hawks, y el año 43, título original Air Force, Fuerza Aérea, Fuerzas Aéreas. Aquí empezamos ya con las críticas. ¿Ha habido algún listo, de alguna productora, de alguna distribuidora, de alguno que quiere sacar dinero, que le ha empezado a cambiar el nombre? Y en algunos sitios lo encontramos como Bombarderos en Picado, Bombarderos, etc. Se llama Fuerzas Aéreas, Air Force, ese es su título, el título original Air Force. Y en España hasta hace 15 o 20 años se ponía o se emitía como Fuerzas Aéreas. Los actores, pues los actores nos vamos a encontrar con John Ridley, John, Arthur Kennedy, que nos puede sonar un poquito, algún secundario, y Charles Drake y sobre todo John Garfield y Harry Carey. Hay también otro secundario. Es decir, ¿por qué tantos actores tan poco conocidos? Porque la mayoría no estaban en los estudios, estaban en el frente. James Stewart, Clark Gable, Gary Cooper. Si no iban al frente, iban a las bases norteamericanas, es decir, no estaban haciendo grandes películas. Por eso hay esa cierta sequía de películas de estos grandes actores y que fueron sustituidos por otros que eran actores, vamos a decir, de reparto. Que eso ha hecho de que en los primeros letreros vemos la figura, la silueta de un bombardero. Y además, incluso, si os fijáis, en una rápida mirada podemos ver que debajo de los títulos de crédito vemos que pone bombardero B-17 denominado Mary Ann, incluso el número de serie, el 05564, pone Mary Ann, es decir, el bombardero tiene nombre, es un protagonista, es el protagonista de la película, ¿no? Y casi, pues lo que es bajo el fuselaje, encontramos los nombres de esos actores que hay: John Ridley, Jig John, George Tobias, o Arthur Kennedy, o digamos, el sargento jefe de tripulación, que a mí me gusta, Robbie White, que es interpretado por Harry Carey. Probablemente si esta película, que ahora voy a contar un poco de qué va, se pusiese hoy en televisión, que muchas veces las que comentamos aquí luego aparecen en televisión, se ve que hay alguien que sigue los canales, este canal, ¿no? Y copia, no lo sé, el copiar es libre. Pero si se pusiera por televisión esta película, muchas personas la calificarían de película de propaganda. Bueno, en su descargo hay que decir que fue realizada en un periodo de guerra mundial especialmente duro, 1943. Hawks, el director, hace la película El Sargento York. En diciembre del 41 esa película catapulta a la opinión pública norteamericana a que hay que entrar en la Segunda Guerra Mundial, y Hawks se acaba de casar, creo que es su segunda mujer, y se va de viaje. Y cuando vuelve dice, bueno, como a todos los directores, ¿qué puedo hacer? Dice, pues hacer películas. Entonces se le ocurre hacer esta película, Air Force. Y repito, título original, Fuerzas Aéreas. En algunos libros modernos de cine no vendrá ese título. Entonces, digamos que pero esta cinta bastaría con definir una palabra que la puede, lo que busca con esto Hawks, que era un enamorado de la aviación y del arma aérea y del avión en sí, ¿no? Recordar esa película de Solo los ángeles tienen alas, pero esta película tiene algo que me habla del espíritu de equipo, y ese espíritu de equipo es el que nos hace triunfar o naufragar en multitud de ocasiones. Si en un entorno de lo que sea, militar o civil, hay un buen espíritu de equipo, probablemente iremos al éxito, al triunfo. Si no hay espíritu de equipo, habrá egos, habrá tensiones, pero no llegaremos a ningún sitio. Por eso digo que el eje de esta película no es solamente el piloto, sino es el piloto, el copiloto, el artillero, el ametrallador, el jefe de tripulación, el radiooperador
o el bombardero en sí, es decir, todo un cosmos humano. Esto es como la Diligencia de John Ford, pero es el avión de Howard Hawks, pero con una tremenda diferencia. Aquí los Apaches no están, aquí lo que hay es que este avión sale en una misión rutinaria y coincide justo con que, estando de maniobras, por así decirlo, pues se produce el ataque a Pearl Harbor y entran técnicamente en guerra, y a partir de ese momento se suceden una serie de situaciones, ¿no? A este bombardero, que es el Mary Ann, Ana María sería el título, ¿no? Y luego la destreza, la maestría de este director. Cada personaje de los que acabo de decir, ese piloto, copiloto, ametrallador, artificiero, jefe de tripulación, todos ellos van a ir apareciendo ante nosotros con una precisión meridiana, yo diría que milimétrica, fruto de esa artesanía. Van entrando en cámara, nos lo presenta, es como si nos lo fuese presentando, ¿no? Parece que el propio director Hawks y William Faulkner, que no aparece en los títulos de crédito, pero fue Doughnall Nichols, el guionista, nos maneja la aparición paulatina de los personajes. Es una trama perfectamente hilvanada. El piloto, pues nos aparece con la llegada del capitán Kincannon, apodado Irish. Es un hombre tranquilo. El sargento le pregunta: ¿sabe usted dónde vamos a ir? Pues están preparando 7 fortalezas volantes, o un montón de bombarderos se llaman fortalezas volantes. Dice: bueno, pues ¿sabe usted guardar un secreto? Le dice el capitán al sargento de tripulación, el sargento Harry Carey, que es, dice: sí. Dice: pues así me gusta. Entonces, y no le dice dónde van a ir. Pero es que inmediatamente después aparece, sin solución de continuidad, aparece el cadete Chester, que está mal traducido, no es el cadete, es un soldado, es un reemplazo, un recluta recién llegado, Chester, de la escuela de operadores de radio. Entonces el soldado se presenta al sargento. El sargento acaba de hablar con el capitán y le ha preguntado si sabe a dónde van, y dice el capitán, le ha dicho el capitán: ¿sabe usted guardar un secreto? Y dice: sí. Bueno, así me gusta, y no se lo dice. Llega el soldado. Y Chester, este cadete, que le traducen como cadete, que es soldado, private, representa el espíritu y la ilusión. Si el capitán es la madurez y el sargento la experiencia, este representa la ilusión. Es un rostro ingenuo de un joven muchacho, y la admiración con que mira ese fuselaje del avión. Dice: madre mía, esto no es una imagen buscada así a pedal o a huevo, no. Es un retrato de cualquiera de nosotros cuando vamos al ejército. El primer día que entras en el ejército te sientes pletórico cuando te dan tu uniforme, llegas allí, ves el material y dices: esto es un sentir vocacional, esa mirada de ese muchacho, ¿no? Dentro de esa expresión junior, pues van las ilusiones, los sinsabores y los anhelos de servir en tus fuerzas armadas. Eso está muy bien reflejado. Todos, absolutamente todos, hemos tenido alguna vez, fijaros, esa cara. Todos, de una manera, de otra, de tierra, del aire, de la armada, de todos. Entonces, ese idealismo y juventud del cadete Chester va a impregnar todas las charlas que va a tener con los tripulantes, porque va a mantener una escena muy buena inmediatamente después con el sargento. Dice: oiga, ¿cuántas fortalezas volantes hay aquí, mi sargento? ¿A dónde vamos a ir? ¿O qué va a ser esto? ¿O sabe usted dónde vamos? Dice: sí. Y el sargento replica lo que le ha dicho el capitán. Dice: ¿sabe usted guardar un secreto? Dice: sí, así me gusta. Dice: tira para allá. Diciendo, es decir, cómo se transmite el liderazgo del capitán de una manera natural. Y luego, fijaros también qué maestría de operadores de cámara que tenía Hawks y cómo sabían contar las cosas. Es la América de 1943-1942. La madre del muchacho, de ese cadete o de ese soldado, va a despedir por la noche al muchacho, y el chico, con esa ilusión junior, dice: le quiero presentar a mi madre, ¿no? Y el capitán va y dice: es una especie de anochecer en blanco y negro, los hangares, una imagen preciosa. Y la madre le dice: ¿cuidará usted de mi hijo? Dice: no, cuidará el de nosotros, somos un equipo. O sea, es una secuencia de modelo, como diciendo: esté tranquilo usted, que somos todos un equipo, somos todos una familia. Es la imagen de la madre, del hijo y del capitán. Y muestra cómo eran, ahí está la secuencia del corazón de la película, y muestra cómo eran las películas antes de la Segunda Guerra Mundial. Cómo eran cuando el orden no se había alterado, cuando la brutalidad no se había apoderado del mundo, etcétera, ¿no?
Es, digamos, la expresión del afecto materno sobre los hijos que marchan ante un hecho desconocido e incierto y la confianza que ponen o depositan sobre el mando. Es el momento en el que a partir de ese momento el capitán se va a convertir en el padre, la madre, la novia, es decir, es la familia de ese soldado. Eso es el ejército de reemplazo. Es un surrealismo al atardecer. Vemos una secuencia que es maravillosa en un aeródromo con esos focos luminosos de los hangares. Y luego, pues si la imagen es bonita, la despedida entre madre e hijo es espectacular. Es decir, esa no es una madre, son las madres de América. Le está diciendo Hawks a las madres de América, oye, va a haber que luchar, va a haber que despedirse, va a haber que morir, porque hay que... Pues digo que no es una madre la que despide, son esas madres de 1943, del desembarco en el norte de África y de las incursiones sobre Alemania, por ejemplo. También seguimos con esos personajes que Daniel Nichols y Follner, que no está acreditado, pero se ve que metió ahí mano en el guión, nos van presentando. Y aquí hay que hablar de que en toda organización siempre hay un resentido. Siempre hay uno que está de malas pulgas, siempre hay alguien que está enfadado porque, yo qué sé, pues porque no ha ascendido, porque le han arrestado, porque tiene rencillas personales, de faldas, de egoísmos, de envidias. Entonces, en Air Force, en Fuerzas Aéreas, el resentimiento está personificado en Winoki. Winoki es el ametrallador, es Joe Winoki. Y es el actor John Garfield, que decía que no será un buen actor hasta que se cumpliesen los 40 años. Murió a los 39, o sea que tuvo un mal comentario. Pero aquí, igual que ha llegado el cadete Chester con esa ilusión junior de que bien, que estoy aquí y tal, llega este y va con el gorro echado para atrás, como los veteranos, le recibe el sargento y dice, ¿dónde está mi sitio? Y dice, pues, y dice, pasa para allá. Y ya el sargento se da cuenta y dice, este nos va a traer problemas. Pero lleva la gorra igual que Chester, pero en vez de la lleva tocada hacia adelante, dejando claro que no se va a dejar impresionar. Y que mira, lleva el gorro en plan veterano. Garfield ni siquiera mira el aparato, sino que dice, bueno, mira al superior con soberbia, como diciendo, aquí estoy yo. Y su actitud es de brazos cruzados, como diciendo, de manera cansina, ¿no? Y es más, hay comentarios, hay secuencias en las cuales están charlando la tripulación y él siempre es ácido, es corrosivo, es decir, el sargento no puede con él. El sargento jefe de tripulación, el capitán dice, tengo aquí a este que te está dando mucha guerra. Hazme caso, si no vuelas no serás nadie. Si no vuelas no serás nadie, porque si no vas a la academia de vuelo, pues aquí no, todo lo demás no vale para nada. Entonces, el sargento que lo está escuchando le dice, no hagas caso a tipos como este, como diciendo al resentido, ¿no? Dice, sigue, muchacho, tu auténtica vocación. Y entonces el sargento Winoki, el ametrallador Winoki, se dirige a Carey, al jefe de tripulación, y le dice, ¿qué será usted dentro de 10 años? ¿General? Como diciendo, si eres sargento vas a seguir siendo sargento, ¿no? Dice, yo no. Dice, pero mi hijo a lo mejor sí, que es teniente. Dice, pero a él y a mí nos gustan las fuerzas aéreas. Es decir, está dejando claro que a él lo importante no es si eres sargento o eres general o eres teniente, a él lo que le gusta son las fuerzas aéreas. Y eso hace que el muchacho ve esa pugna y dialéctica entre el resentido y el que tiene espíritu militar con todos los años, que tendría que ser el resentido probablemente, y dice, me quedo con esto. Y ahí aparecen luego miembros de la tripulación como George Tobian que salen fuera, miran con cara de desprecio a Winoki y siguen adelante. Es una imagen preciosa. Dice, mi trabajo es, a él y a mí nos gustan las fuerzas aéreas, y el sargento ya se levanta y dice, mi trabajo es hacer que esto, al avión, esto vuele. Una imagen, una secuencia fantástica, ¿no? Bueno, también tenemos otros personajes que van saliendo. Charles Drake es Munchausen le llaman, que su padre ha sido, pues es el clásico que se encuentra mucho en el ejército, aquellas personas que no han sido lo que han querido ser y que a lo mejor su padre ha sido más que ellos, entonces tienen siempre la foto del padre como diciendo, mi padre fue piloto, yo me he quedado en navegador. Entonces las fortalezas tienen muchas personas dentro, porque uno era el navegador, otro era el artillero, otro era el de la radio, otro era el de tripulación, es decir, había un cosmos humano importante. Las averías, repito, las averías y sobre todo
la entrada en guerra van a hacer que todo esto cambie. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que va a haber una metamorfosis, sobre todo en Buinoki. Pues al igual que ocurre en Cuna de Héroes, la película de John Ford, Hawks consigue, con muy pocas palabras, que veamos cómo es la muerte, pero la muestra de lejos, cuando el sargento, que tiene un hijo que está en Filipinas, en una unidad de tiradores, pues recibe, en una de esas escalas que hacen, recibe los efectos personales de su hijo que ha muerto. Igual que en Cuna de Héroes, John Ford nos contaba la muerte de Mary O'Donnell simplemente dejando caer un brazo. Bueno, hasta aquí está el ambiente, el elenco de lo que se nos muestra para iniciar el relato de Fuerzas Aéreas, ¿no? Y digamos que yo quiero destacar en esta película que no son Rambos, no son gente que vaya al gimnasio 3 horas con un brazo enorme y una cabeza pequeñita, no, son personas normales y corrientes, que son el concepto que en muchos ambientes militares se comenta de la nación en armas. Es el comerciante de aquí y de allá, el que ordeña la vaca en un pueblo, el chico de la ciudad y tantos estereotipos. Es todo el pueblo norteamericano el que está combatiendo. Y siempre sobre una mácula, sobre un contexto, sobre una cubeta que es el avión. Es una película soberbia, para mí. Creo que es de las que, junto con el sargento George Hawks, hizo como tributo a las Fuerzas Armadas y sobre todo al ciudadano corriente, moliente y medio que combatió por la América, una América muy distinta a la que habría 20 o 25 años después, como dijo el propio Hawks cuando vino al festival en el año 72 de San Sebastián. Que la disfrutéis y pues quedaros con la evolución y con la metamorfosis que suben los personajes cuando van a ir pasando, incluso con esa secuencia para mí maravillosa en el que se ve cómo bombardean a huevo, es decir, con los cascos, con la presilla, vemos la presilla de los cabellos de Arthur Kennedy y cómo va con la mira, que no es ni digital ni nada, es analógica pura, va calculando a huevo, a ojo, cómo tiene que darle al barco, para que el proyectil caiga encima del buque japonés. Una maravilla y un tributo a la aviación, como siempre Hawks, un tributo a las Fuerzas Armadas y un tributo a esos héroes anónimos y a esas cadenas de mando que se transmiten, y sobre todo a la metamorfosis que se produce en el ciudadano cuando dice: aquí tengo que arrimar el hombro. Muchas gracias y seguimos en contacto.